Amén, amén. Bueno, querida familia, ya nos estamos acercando a esta serie, ¿no? Ha sido una serie, yo creo que ha sido la serie más larga que hemos tenido desde que hemos estado pues reuniéndonos, ¿no? Usualmente son 2 semanitas, tres, esta sí se nos ha alargado un poquito más de un mes. Em, pero espero que haya sido o esté siendo bendición para cada una de nuestras vidas. Y bueno, a razón de que ya se nos viene Semana Santa, ¿cierto? Me gustaría tratar como de acelerar un poquito estos mensajes y tratar de finalizar con la vida de todos estos apóstoles para tener un contexto, ¿no? No solamente de la vida de ellos, sino también este contexto histórico para cuando ya lleguemos a Semana Santa estemos como fresquitos, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento y en esa Semana Santa y los que puedan ir al retiro, que podamos estar allí recordando, ¿no? Esa maravillosa obra que Cristo hizo en la cruz. Y bueno, cabe bueno, o es bueno resaltar que, como hemos venido hablando, estos apóstoles eran personas muy sencillas. Hemos hablado de la gran mayoría de ellos hasta el día de hoy. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a tratar de hablar de dos de ellos en el día de hoy. Pero hemos visto, ¿no? Que desde el primero hasta los que vamos a ver hoy y los que faltan han sido todos personas muy sencillas. Por no decirlo de otra manera, eran personas que como que no eran muy refinadas, ¿cierto? Cuando Jesús los encontró. Todos, a excepción de Judas, venían de Galilea, ¿sí? Hemos visto que Galilea era un lugar como separado, era un lugar que estaba ahí al lado del mar, eran solamente pescadores y este lugar estaba conformado ¿por qué? Villas, aldeas, era realmente un lugar como pueblitos, por decirlo así. Y obviamente la élite de la época no los veía a ellos como con buena estima. Por eso hemos venido repitiendo, ¿no? A lo largo del mes que estos hombres que eran personas comunes y corrientes como tú y yo. Y Jesús escogió ese tipo de hombres. Jesús escogió primeramente, ¿no? Usando tal vez esa palabra que nos haga sentir incómodos, pero Jesús escogió a hombres que eran despreciables a la sociedad y ese es el sistema de Dios. Él siempre está buscando lo despreciable para humillar al que se enaltece. Es Dios el que exalta al humilde, es Dios el que pone en lugar a los soberbios. Por eso no es de sorprendernos la manera como Jesús habla una y otra vez a lo largo de su palabra, ¿no? La manera como Él toca esa área tan sensible, esa área tan incómoda a todos aquellos que tienden a tener como una postura de superioridad, ¿sí? Como hablamos la semana pasada, esa superioridad y esos prejuicios que ellos tenían, ¿qué pasó? Los llevó a tener una postura ciega, un corazón ciego, unos oídos sordos, y no pudieron ver ni escuchar las palabras del Mesías. Y esa ceguera, esa sordera espiritual que los llevó a hacer a ellos, de sentirse, el solo hecho de sentirse superiores, llevó a este grupo de personas a incluso tratar de buscar la muerte de Jesús. Todo porque se sentían superiores, todo porque tenían prejuicios, todo porque estaban ciegos y sordos a la verdad de Dios. Y esta es una de las razones por la cual, bueno, Jesús no escogió a esas personas de la élite. Esa es una de las razones por las cuales Jesús no escogió a una persona de esa jerarquía religiosa de esa época. ¿Sí? Ellos estaban llenos de prejuicios y se creían superiores a los demás. Y el Señor no estaba buscando eso. Para ir respondiendo entonces la pregunta de por qué Jesús escogió a hombres comunes y corrientes, podemos decir que Jesús escogió personas comunes y corrientes porque lo que él estaba buscando era corazones humildes. Él estaba buscando corazones que reconocieran su propia pecaminosidad. Y eso nos ayuda tal vez a pensar en nosotros mismos muchas veces, ¿no? ¿Cómo estaba nuestra condición cuando vinimos a los pies de Cristo por primera vez? Tal vez antes nos sentíamos superiores, antes nos sentíamos como que estábamos justificados, llenos de prejuicios, ¿sí? Ciegos y sordos espiritualmente. Pero llegó un momento que reconocimos nuestra condición, que Dios de alguna u otra manera, con sus lazos de amor, empezó a qué? A jalar nuestras vidas, empezó a jalar nuestro corazón poco a poco a su presencia, hasta que se rompió ese corazón de piedra y empezó a generarse en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios, ¿cierto? Un corazón que empezaba a reconocer su pecaminosidad y reconocer la gran necesidad que teníamos de un Salvador, de alguien que nos perdonara. Ese corazón empezó a ser humilde. Y nuestro corazón está todavía en este proceso. Tú y yo no somos humildes de un día para otro, ¿no? Eso es un gran proceso y muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, ¿no? Que nos prueban y nos muestran que todavía necesitamos de la mano de Jesús en nuestros corazones. Y hoy vamos entonces a hablar de otra personita, ¿no? Otro, si se acuerdan de quiénes hemos hablado, a ver quién nos falta, qué apóstoles nos faltan. Nos faltan cinco, nos falta Mateo,
Nos falta Tomás, sí, nos falta Jacobo, el otro, el celote, Simón el celote, nos falta Judas, ese va a ser el último. Pero hoy vamos a enfocarnos en Mateo y si nos alcanza el tiempo vamos a hablar un poquito de Tomás, ¿sí? Mateo, no sé si conocen, pero Mateo fue la persona que escribió el primer evangelio que está en el Nuevo Testamento. Ese es el primer libro que te vas a encontrar cuando llegues al Nuevo Testamento. Y Mateo, de los 12 apóstoles, probablemente era como el pecador más notorio de todos. Aunque todos eran pecadores, Mateo, por su profesión, lo tenían como en ojos de que era como el peor de los demás, ¿cierto? Lo conocemos mucho como Mateo, pero también tiene su nombre judío. El nombre judío dado, o que se nos da, ¿no? En Marcos 2:14, es Leví. Cuando tú veas en la Biblia o escuches el nombre Leví, se está refiriendo a Mateo, Leví el hijo de Alfeo, así como hablamos la semana pasada, Bartolomé, hijo de Bartolomé, este podría ser Leví, Bar Alfeo, por decirlo así. Y es esta persona a la cual nos vamos a estar enfocando hoy, ¿no? Eh, y uno pensaría que como Mateo escribió el Evangelio de Mateo, diría uno, bueno, pues vamos a leer este Evangelio para entender su personalidad, para llegar a conocerlo, tal vez él nos hable de su carácter, pero realmente cuando uno se pone a leer el Evangelio de Mateo, no hay muchos detalles de sí mismo. Él como que se sacó pues de la ecuación y dijo como que yo no me voy a escribir de mí mismo aquí, ¿por qué? Porque empezó a mostrar un corazón supremamente humilde, que el que se necesitaba o al que se le necesitaba dar importancia, ¿a quién era? Obviamente a Jesús. Y curiosamente, Mateo se menciona a él dos veces en el Evangelio de Mateo. En su libro en el cual él escribió, solamente se menciona a sí mismo dos veces y se menciona como en tercera persona. Para los que tienen Biblia por ahí, vamos a ir buscando Mateo 9:9, ya vamos a ver. Pero entonces vemos, ¿no? Que todo eso nos empieza a mostrar que Mateo llegó a considerarse con seguridad una persona muy humilde, es una persona que llegó a ser modesta, una persona que se mantuvo detrás de las cortinas, ¿sí? A través de cada relato que dio de la vida de Jesús. El libro de Mateo es muy estructurado, ¿no? Religiosamente para los judíos. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Y aún así Mateo decidió salirse o hacerse como aparte de todo esto porque él sabía que incluso esas escrituras iban a ser de honor y gloria para su Salvador. Antes de llegar allí, necesitamos saber quién era Mateo antes de conocer a Jesús. Cuando Jesús llamó a Mateo, él era un recaudador de impuestos, sí, él iba a cobrar los impuestos en esa época. Y en esa época, los recaudadores de impuestos eran como las personas más despreciables de Israel, ¿sí? Estas personas eran odiadas por la sociedad, estas personas incluso eran más despreciadas que los soldados romanos, ¿sí? Y uno se imaginaría, wow, tan bajo prestigio, por decirlo así, tenían este tipo de personas que preferían, ¿no? Tener a un soldado romano al lado que tener a uno de su misma gente, pero que fuera cobrador de impuestos. Si nos ponemos a pensar, los judíos tal vez veían a los cobradores de impuestos como unos traidores, ¿no? Es como si estuvieran traicionando a su propia nación. Es como si estuvieran traicionando a uno de ellos mismos, como si su propia familia los estuviera traicionando. Por eso odiaban tanto a Mateo. Mateo era un judío que trabajaba para los romanos recolectando impuestos de manera deshonesta y sin principios. Los recaudadores en esa época eran ese tipo de personas. Ellos no tenían principio alguno para recolectar dinero por la ambición que tenían, porque querían llenarse pues de ganancia, por decirlo así. Y ese tipo de hombre fue el que llamó al Señor Jesús a que lo siguiera. ¿Sí? Ese tipo de hombre no era perfecto cuando el Señor lo llamó. Ese tipo de hombre era ambicioso, ese tipo de hombre era materialista y ese fue el hombre que llamó Jesús y le dijo, ven y sígueme. Vamos a irnos a Mateo 9:9. Esta es una de las únicas momentos, ¿no? En que Mateo se habla de sí mismo, dice. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Curiosamente no dijo, me vio a mí. ¿Sí? Él no escribió de esa manera. Él dijo, vi a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme y levántate. ¿Y qué hizo Mateo? Dice, le siguió. ¿Y qué dice el versículo 10? El versículo 10 nos dice, y, ac- y, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eh, Mateo hizo algo supremamente curioso. Mateo ofreció un banquete en honor a Jesús en su casa. Dice que invitó a muchos colegas, dice que invitó realmente a todas esas personas que nadie quería.
Y es curioso ver que la reacción de Mateo al conocer a Jesús es una reacción muy, pero muy similar a la reacción que tuvieron Andrés y Felipe. ¿Sí se acuerdan que hicieron Andrés y Felipe cuando conocieron a Jesús? Lo primero que Andrés hizo fue correr y buscar a su hermano Pedro a compartirle del Señor. Lo primero que hizo Felipe fue que ir a buscar a Natanael, su mejor amigo, para compartirle del Señor, ¿cierto? ¿Y qué hizo Mateo? Mateo lo primero que hizo fue no solamente buscar a una persona, sino todos sus colegas. Dice que hizo un banquete. Yo me imagino un banquete grande. Yo me imagino un banquete en una casa amplia. En esa época las casas eran pequeñas, pero por los ingresos que él estaba teniendo y por el tipo de labor que él hacía, se podría suponer que él tenía como ingresos suficientes para hacer, por decirlo así, una fiesta bien grande. Y él invitó entonces a todas estas personas. Mateo, al igual que Andrés y Felipe, tuvo ese impulso, ¿no? De evangelizar, por decirlo así. Mateo, al conocer a Jesús, tuvo el impulso de traer a sus amigos más cercanos y presentárselos al Mesías, aquel que empezó esa labor de transformarlo él, ¿sí? Él ya lo conocía como el Mesías, como su Salvador. Y él quería anunciarle esas noticias también a todas estas personas que eran pecadores y perdidos, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué invitar a este tipo de personas? ¿Por qué no invitar al sacerdote? ¿Por qué no invitar a los religiosos de la época? ¿Por qué no invitar a alguien más? ¿Por qué invitar a ladrones? ¿Por qué invitar a los pecadores? ¿Por qué invitar a los despreciados de la sociedad? Mateo invitó a este tipo de personas y las invitó porque realmente ese era el único tipo de personas que Mateo conocía. Mateo solamente conocía ladrones, Mateo solamente se relacionaba con pecadores, Mateo solamente se relacionaba con gente despreciada por la sociedad. Él no podía relacionarse con nadie más. Lo odiaban tanto que nadie quería o no querían tener que ver nada con él, ¿sí? Mateo no conocía a nadie de la élite religiosa. Por su ocupación de recaudador de impuestos, era una persona que era rechazada en todo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque era como reconocido como un traidor de la nación. Aún teniendo dinero, ¿sí? Aún teniendo pues bienes y ganancias, estaba en el nivel más bajo de la escala social de esa época. Yo no sé a los que les he compartido o a veces que les doy consejo así de qué ver. Hay un programa que se llama The Chosen, ¿no? Y en ese programa pintan muy bien la vida de los apóstoles y curiosamente Mateo es uno de los primeros que aparece y en ese programa lo muestran como una persona que tenía que salir de su casa y correr prácticamente a esconderse en la parte de atrás de un carruaje, ¿no? Para que lo transportaran porque si lo llegaban a ver lo iban a apedrear. Esas personas tenían que esconderse, ellos tenían que huir de todo lado. Y yo me imagino un estilo de vida de esa manera. Qué tristeza, ¿no? Que aunque lo tuviera todo financieramente, tenía que vivir escondiéndose, tenía que vivir aislado, tenía que vivir recibiendo odio, un odio profundo de su propia gente. Mateo era considerado, aunque lo tuviera todo, lo peor de la sociedad, ¿sí? Y sus amigos, de la misma manera, eran considerados como lo peor de la sociedad. Y ese tipo de personas, ese tipo que era odiado, ese tipo de personas que era rechazada, ese tipo de personas que era lo peor de lo peor, eran los que fueron invitados a ese banquete. Nuevamente vemos el amor, la gracia, el perdón y Jesús que no muestra absolutamente ningún prejuicio, que dice que Jesús y sus apóstoles asistieron de buena voluntad y comieron con ellos. Si Jesús, como hablamos la semana pasada, hubiera tenido prejuicio alguno en su corazón, ¿qué hubiera dicho? Yo no voy por allá, ellos son pecadores, como contestaron los fariseos. ¿Y qué hace tu maestro allá comiendo con pecadores y publicanos? No había prejuicio alguno en el Señor. Por amor, por gracia y por perdón, mostrando su misericordia que hizo él, él asistió a ese banquete de buena voluntad, trayendo su presencia a todos aquellos que tanto necesitaban esperanza, tanto necesitaban perdón, trayendo su presencia a ese banquete a tantos que anhelaban estar cerca de alguien porque estaban rechazados, estaban aislados, estaban completamente solos. Y nuestro Señor Jesús fue allí a hacer algo especial. Y eso suena muy, pero muy parecido a lo que hablamos la semana pasada de Nazaret. ¿Sí se acuerdan cómo trataban a la gente de Nazaret? No querían nada que ver con la gente de Nazaret. Ah, ese es de por allá. Y qué bueno puede salir de Nazaret.
¿Cómo así que el Salvador viene de un lugar de pecadores, un lugar tan inculto, un lugar tan feo? ¿Cómo es posible que Jesús venga de allá? Bueno, ese lugar en ese momento, más que otro lugar, era el que necesitaba la presencia de Jesús allí. De la misma manera, este banquete de pecadores, este banquete de lo peor de la sociedad, necesitaba la esperanza que solamente trae Jesús. Y todo esto, ¿no? Cómo trataban a la gente de Nazaret por lo que eran, cómo trataban a este grupo de publicanos y pecadores, ¿cierto? Es como una imagen muy clara de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, nosotros no sabíamos qué hacer, nos sentíamos solos, aislados, perdidos, muchas veces considerados lo peor de la sociedad. No hay nada bueno en nosotros. Pero en su amor y en su misericordia, el Señor nos invita a ser parte de ese banquete, a compartir una mesa con Él. Y poco a poco ese amor que vino a través de esa obra de Cristo en la cruz, empieza a mostrar que se empieza a perfeccionar y empieza a transformar todo lo que hay en nuestro interior, empieza a limpiar todo lo que hay en nuestro interior. Nosotros no éramos perfectos cuando el Señor nos llamó. Mateo no era una persona perfecta cuando el Señor lo llamó. Y así viéndolo de manera superficial, solamente porque era una persona deshonesta, ¿no? En la posición que tenía. Pedro, Andrés, Jacobo, Felipe, Natanael, todos ellos tenían sus cositas. Ninguno de ellos era perfecto. Y el Señor los llamó. Tú y yo nuevamente no éramos perfectos cuando el Señor nos llamó y todavía no lo somos, pero hay un proceso, una transformación en nuestras vidas que poco a poco nos lleva más a, a estar en la estatura de nuestro Señor Jesús. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y es precisamente lo que él estaba haciendo cuando se encontró con Mateo. Eso es lo que le estaba pasando a Mateo en ese momento. Estaba siendo llamado al arrepentimiento. Jesús ya había empezado una obra en su corazón. Según la Biblia, cuando se habla de recaudadores de impuestos, solamente se habla de ellos 3 veces, ¿sí? Y los tres recibieron perdón, y los tres fueron justificados, y los tres vivieron de una buena manera ante los ojos de Dios. El primero de ellos es Zaqueo. ¿Sí se acuerdan de Zaqueo? Ese publicano que escuchó que venía Jesús. No se sabe pues qué había escuchado, pero por su reacción nos muestra que había algo en él que anhelaba conocer a Jesús. Y cuando supo que estaba pasando por las afueras del pueblo, ¿que hizo él? Dijo, fue a buscarlo y se subió en un árbol de sicomoro. Yo me imagino a Zaqueo, una persona obviamente con su ropa fina, por decirlo así, siendo otro recaudador de impuestos. No le importó ensuciarse, no le importó pasar pena, por decirlo así, y subirse a un árbol. Y Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, bájate de allá. Esta noche voy a comer en tu casa. Y en ese banquete o en esa comida que este Zaqueo tuvo con el Señor, fue perdonado. Su corazón fue transformado. Dice que él habló con el Señor, le pidió perdón y dijo que iba a devolver todo lo que se había robado. Esa persona reconoció quién era Jesús y con un corazón humilde, reconoció su pecaminosidad. Otro personaje que nos encontramos está en Lucas 18, del versículo 10 al 14, si alguien me va ayudando a buscarlo para leerlo. Lucas capítulo 18, versículo 10 y 14. Ahí nos habla a nosotros de una parábola de un recaudador de impuestos, ¿no? De un publicano. Ese es el segundo que aparece en la Biblia. Y el tercero es Mateo, que estamos viendo hoy. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Edith lo quiere leer, pero la pongo en speaker para que la puedan oír en un segundo. Ok, bye. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias. Entonces aquí nos habla de la historia de este publicano, ¿no? Un publicano que curiosamente nos dice que se mantuvo a la distancia, nos dice el versículo, versículo 13, dice, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, ¿sí? Todo esto nos habla a nosotros de la condición del publicano, nos habla de la condición no solamente de esta parábola, sino esa era la misma condición de Mateo, esa era la misma condición de Zaqueo y todos los publicanos de la época. Ellos necesitaban mantenerse a la distancia, ellos tenían que hacerlo porque, como hemos visto, eran personas que eran rechazadas en todo lugar. Ellos tenían que mantenerse a la distancia, de ellos tenían que seguir la regla de los 6 pies, ¿sí? Ellos tenían que alejarse no porque tuvieran coronavirus, no. Ellos tenían que alejarse porque eran odiados, eran realmente odiados por lo que eran, no solamente con miradas ni palabras. La gente quería matarlos. Si Dios quiere, la otra semana vamos a hablar de este Simón el Celote. Él era una de las personas que era como un revolucionario de la época. Y es sorprendente que este tipo de personas iban a buscar a los publicanos a matarlos. Estaban dispuestos a hacer todo esto porque era tanto el odio que se tenía. Pero en el amor de Cristo, estas dos personas pudieron reconciliarse, pudieron estar uno al lado del otro compartiendo las buenas noticias de salvación. ¿Sí? Pero así para que vayan entendiendo, así tanto odiaban a los recaudadores de impuestos. Así tanto odiaban a Mateo, ¿sí? Curiosamente, no sé si ustedes sepan qué es el Talmud judío. No es bíblico, es como unas leyes religiosas, es como unas leyes morales escritas por el hombre en su tradición judía. Y curiosamente, ¿no? Estuve leyendo y hay un capítulo que se llama el Nedarim, el artículo 28, aunque para ellos es una ley moral, ¿cierto? Escrita por hombres, ellos dicen que está bien decirle mentiras y engañar a los publicanos. Y yo me quedé como que, bueno, y el Señor nos enseña que uno no debe mentir. Bueno, tanto es el odio que la nación les tenía a este tipo de personas, a tal punto que lo llevaron a escribir como en estilo de contrato. Ah, no, si dijiste una mentira, ven a sacrificio, ven a buscar perdón. Ah, no, no, pero yo le dije mentiras, fue a un publicano. Ah, bueno, entonces no te preocupes. Qué ironía lo que llega a ser el odio, lo que llega a ser un corazón tan pero tan duro por rechazar a las otras personas por lo que hacen, por no poder perdonar. Tanto era el odio que se le tenía a este tipo de personas. En esa época existían dos tipos de recaudadores de impuestos. Existían los gabaí y existían los moquís. Los gabaí son como los que así recogían como impuestos de manera general, ¿sí? Eran los que eran impuestos por propiedad, impuestos por ingresos, eran impuestos fijos y no cambiaban, como por decirlo hoy día los taxes, ¿no? Que uno compra algo y tiene que pagar cierto porcentaje y ya sabemos lo que es. Más o menos ese era este tipo de personas. Y los otros eran los moquís. Habían moquís mayores y moquís menores. Los mayores eran como los que mandaban a los menores a hacer las cosas. A los moquís mayores les gustaba mantenerse como detrás, no les gustaba como mostrarse públicamente porque sabían lo que les venía. Y ellos mandaban a los menores a hacer absolutamente todo. Es posible que Saqueo era uno de los que eran los mayores. Em, y bueno, este tipo de persona entonces cobraba impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Ellos cobraban impuestos a cualquier artículo que se les pareciera. Si ustedes iban caminando por ahí y los veían con una mochila que se viera bonita, ellos dirían, ok, tú tienes que pagar impuesto por eso. Se les ocurría de repente y lo cobraban. A ellos no les importaba, por eso decían que cobraban de una manera deshonesta y sin principio. Ellos eran un tipo de personas que ponían toles en los puentes, en los caminos, donde quisieran. Ellos ponían cierto tipo de impuestos, incluso dependiendo del tipo de animal que tú usaras para transportar lo que estuvieras llevando. Ah, no, es que hoy saqué un caballo. Ok, este es el impuesto por usar un caballo. No, es que hoy llevé un buey. Ah, entonces ahora te toca más caro. Realmente que la nación empezó a odiarlos de tanta manera. Ellos cambiaban incluso las tarifas cuando les placiera. Uno diría, ah, bueno, ya sé que voy a pasar por ahí y me va a tocar pagar $20 de toll. Y uno llegaba y le decían, ah, no, qué pena, hoy son 50. Era ese tipo de personas. Yo les hago una pregunta. ¿Qué tipo de recaudador de impuestos ustedes creen que era Mateo?
Él era uno de esos que cambiaba los impuestos cuando quería. Él era de esos que nos dice la Biblia que él tenía su oficina de impuestos, ¿sí? Él estaba, era la persona que se presentaba públicamente. Era él al que la gente veía y era él al que la gente más odiaba. Era considerado lo peor de lo peor. No lo respetaban y era aislado de la sociedad. Era incluso aislado del sistema religioso de la época. A este tipo de personas se les prohibía incluso ir a la sinagoga. No se les permitía sacrificar, no se les permitía adorar al templo, en el templo. Y si nos ponemos a pensar cómo era el sistema religioso de esa época, si tú no podías ir al templo, si tú no podías sacrificar, ¿qué iba a pasar contigo? Religiosamente hablando, en el sistema de la época, esa persona estaba frita. No tenía esperanza, no podía hacer nada. Ah, bueno, si no puedo ir a ofrecer sacrificio, ¿cómo más voy a ser perdonado? Ese tipo de personas estaba incluso en peor condición que los gentiles de la época, aislado completamente de la presencia del Señor por causas sociales, ¿sí? Por eso es sorprendente ver que cuando Jesús llamara a Mateo, él no lo pensó dos veces. Él sabía lo que estaba viviendo en ese momento. Él sabía su condición. Mateo sabía que no podía ir ya al templo, que no podía ir a la sinagoga, que no podía ofrecer sacrificios. Y todo lo que tenía en su interior tal vez lo estaba carcomiendo. Él sabía que pues, muchas veces, ¿no? Nosotros pensamos que hay cosas que hacemos y nuestra conciencia nos dice que no está bien. Mateo, yo estoy convencido que tenía una conciencia que le decía que algunas de esas cosas que él hacía como cobrador de impuestos no estaban bien. ¿Por qué tenía que esconderse? ¿Por qué era tan odiado? Y cuando escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, se levantó y lo siguió inmediatamente. ¿Qué había en un hombre como Mateo para dejar absolutamente todo en un instante? ¿Qué había en él? Podemos asumir que era una persona materialista. Si no hubiera sido así, pues hubiera escogido cualquier otra profesión, ¿no? Pero él escogió la profesión de recaudador de impuestos. Él buscaba tal vez algún tipo de ganancia. ¿Por qué entonces dejó absolutamente todo atrás para seguir a Jesús? Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar, de la condición del tipo de personas que estaban en esa profesión, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar, de la sociedad y la nación, ¿cierto? Cómo los trataban, teniendo en cuenta que estaban incluso aislados del sistema religioso. ¿Por qué Mateo dejó todo atrás para seguir a Jesús? Mateo estaba aislado, Mateo estaba solo, ¿sí? Su alma estaba siendo torturada por esa profesión que él había escogido. Muy adentro, Mateo era una persona judía que conocía y amaba el Antiguo Testamento. Él amaba el Antiguo Testamento. Cuando tú lees el Evangelio de Mateo, ¿cuántas citas no ves del Antiguo Testamento? Dice, y como escribieron los profetas, y escribe tal cual la cita, o como está escrito, o como se dijo. Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y en esa soledad que él estaba viviendo, en ese aislamiento que él estaba viviendo, él estaba hambriento espiritualmente. Muchas veces tú y yo nos empezamos a alejar, nos empezamos a aislar, sea por sea la situación. Tal vez no seamos recaudadores de impuestos, pero por ciertas cosas, como que no nos ve bien la sociedad, por ciertas cosas o por lo que hacemos, tal vez tendemos, ¿no?, a aislarnos muchas veces. Tal vez nuestra alma está afligida, pero nuestro espíritu tiene hambre. Nuestro espíritu está hambriento y tú y yo necesitamos alimentarlo, ¿sí? Mateo sabía que tenía que alimentar ese espíritu. Yo me imagino la frustración de un judío en esa época, no poder ir al templo, no poder ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Al estar en esa despreciable posición, Mateo empezó a sufrir y todo su interior se lo estaba comiendo. Y eso empezó entonces a transformarlo en una persona que realmente quería empezar a buscar de esa salvación. Nuevamente, Mateo conocía al pie de la letra el Antiguo Testamento. Él cita 99 veces el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la ley, haciendo referencia a los salmos, haciendo referencia a las profecías que se hicieron. Y es muy posible, ¿no?, que Mateo, siendo una persona que no podía ir a la sinagoga y al templo, él intentó llenar ese vacío espiritual que tenía antes de conocer a Jesús, acudiendo a las Escrituras.
Tú y yo encontramos esperanza, tú y yo encontramos ese alimento o eso que llena nuestro vacío a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante llenarnos de ella. Una persona que estaba aislada socialmente, que estaba en una condición tan, pero tan triste, y encontró un poco de esperanza en las escrituras incluso antes de conocer a Jesús. Pero estas escrituras entonces empezaron a transformar el corazón de Mateo, empezaron a traerlo un poco más, y cuando empezó a escuchar él, uy, por ahí anda rondando uno que hace milagros, por ahí anda rondando uno que sana, por ahí anda rondando uno que es incluso mayor que Juan el Bautista. Por ahí anda rondando uno que trae perdón. Mateo automáticamente supo de quién se estaba hablando. Y por eso cuando Jesús pasó por ese lado y lo llamó, su fe ya era suficiente para dejarlo todo atrás. Mateo, la vida de Mateo es un vivo recordatorio de que el Señor escoge a personas despreciables de este mundo. Tú y yo éramos despreciables antes de que el Señor nos haya encontrado. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de que el Señor nos encontrara? Así como redimió la vida de Mateo, así como le dio un nuevo corazón y lo empezó a usar para su gloria. Asimismo, Él puede hacer eso con nuestras vidas, con nuestros familiares, con todos aquellos amigos que todavía no conocen de Dios. Para el Señor no hay nada imposible. Por más despreciable que parezca, por más despreciable que se vea, para el Señor no hay nada imposible. Y vemos entonces que Mateo experimentó el perdón que tanto anhelaba, ¿sí? Cuando uno lee el Evangelio de Mateo, podemos ver que uno de los temas principales es el perdón, ese perdón dado por Cristo en la cruz. Y Mateo entendió, Mateo conocía muy bien su pecado. Mateo conocía que era una persona que estaba lleno de avaricia, conocía su traición por el pueblo, él conocía que era culpable por el soborno, la opresión e incluso el abuso que traía a su propia gente. Pero cuando Jesús lo llamó, ¿qué pasó? En su corazón hubo esperanza para ser perdonado de todas estas cosas. Para ir un poquito más al centro de las cosas, Mateo realmente lo que anhelaba, lo que su corazón anhelaba por tanto tiempo, era recibir perdón. Eso es lo que Mateo anhelaba tanto. Necesitaba ser perdonado por todo lo que había hecho. Persona tan despreciable, traidor de la nación. Y él anhelaba perdón. Nadie quería tener nada que ver con él. No iba a buscar perdón en alguien. Ay, mira, perdóname que te cobré todos estos taxes por pasar por el puente hace una semana. ¿Ustedes creen que las personas de la época realmente lo hubieran perdonado? Yo no creo. Mateo tenía un corazón que anhelaba y buscaba un perdón genuino. Y ese perdón solamente pudo venir de la mano de Jesús. Él no encontró ese perdón y esa justificación buscando personas. Él la encontró directamente de la mano del Salvador. Y esto es un mensaje tan, pero tan hermoso, de que Mateo recibió el perdón de Cristo, transformó su corazón, se volvió una persona tan sencilla y tan humilde, que este evangelio de Mateo, ¿saben a quién va dirigido? Ese evangelio va dirigido a los judíos. El evangelio de esperanza, de salvación, de buenas noticias, va dirigido exactamente a las personas que lo rechazaron, que lo odiaron, que no lo respetaban, que lo querían también matar y apedrear, que lo despreciaban, que lo consideraban lo peor de lo peor. Mateo entendió lo que era el perdón, lo recibió, y a través de este evangelio podemos ver un hermoso testimonio, una persona que sabe perdonar, una persona que entiende la transformación que solamente Cristo puede dar y que hace Él. En su perdón le escribe todo esto a las personas que no lo querían. Eso realmente nos muestra lo que puede hacer el Señor Jesús en nuestras vidas. Tanto amor puede llenarnos a Él y transformarnos completamente, darnos ese giro que tú y yo necesitamos, de llegar a perdonar incluso a ese tipo de personas que nos tratan como lo peor de lo peor. Nos dice pues la historia, ¿no? Que Mateo murió como un mártir. Nos dice la historia que fue quemado en una hoguera, proclamando el perdón y el amor de Cristo. Y qué bonita enseñanza nos deja este tipo de historia, ¿no? Una persona que realmente ya no tenía ninguna otra opción en el sistema religioso de la época.
la sociedad lo odiaba, estaba solo, aislado, pero el Señor en su amor lo buscó, le dio compañía, le dio perdón, ¿sí? Es bonito ver que el Evangelio actúa en todo lugar. No es selectivo, no es solamente en ciertas áreas y en ciertas profesiones y en ciertas personas, sino que es absolutamente para todos, para todos. Tú y yo no podemos llenarnos de prejuicios y de superioridad, llegando a pensar que como ya conocemos a Cristo, pues no, esa gente de por allá como que no se lo merece. Esa gente por allá como que mejor aislémoslos, ¿no? Estaríamos haciendo absolutamente lo mismo que los fariseos estaban haciendo con Mateo en esa época. Y no es necesario. Tú y yo tenemos que recibirlos a todos con brazos abiertos, con el amor de Cristo y el perdón de Cristo. Y eso nos enseña la vida del apóstol Mateo. Y cuando tengan tiempo, pues les animo, ¿no? A que vuelvan a leer este evangelio, ¿no? Y vean esos temas de perdón y la manera como Mateo les escribe a su propia gente de lo que él recibió, de quién es el Mesías, de quién es el Salvador, de dónde viene, de su historia, de su contexto. Y es tan, pero tan rica la manera como él lo escribe que para el judío que llega a tener un corazón humilde, realmente va a rendirse a los pies de Cristo. Bueno, ¿qué hora es? Yo creo que tenemos tiempito. Hay otro apóstol que es muy conocido para nosotros, que es el apóstol Tomás. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo conocemos nosotros a Tomás? Como el que dudó. Eso, el aquí me dice Dir, el incrédulo, el que dudó. Muy bien. Sí, nosotros tenemos como esa idea popular, ¿no? Que Tomás es esa persona incrédula, esa persona que era el dudoso, ¿no? El dudoso. Y lo conocemos, ¿no? Porque lo conocemos porque en Juan 20 nos dice por allá que la frase más popular que todos conocemos de Tomás es, hasta que yo no vea las heridas y no ponga mi dedo allí, no voy a creer. Pero no seamos tan duros con el pobre Tomás. Oye, estamos en el 2021 y todavía hablando del pobre Tomás como de esa manera. Y si nos ponemos a pensar, incluso nosotros somos dudosos, incrédulos del Señor muchas veces. Los apóstoles también fueron dudosos e incrédulos del Señor. No fueron dos por allá caminando camino de Maús después de que el Señor fue crucificado, murió y resucitó y el Señor se les apareció. Y estando incluso al lado de ellos, como que no veían, no entendían que era Cristo resucitado. Ellos también entonces en ese momento eran dudosos e incrédulos. No era solo Tomás. El problema es que Tomás se dejó llevar por sus sentimientos, por sus emociones y llegó a hablar de esa manera. Tal vez los otros no hablaron de esa manera, pero su manera de vivir mostraba que también eran incrédulos y dudosos. Tú y yo muchas veces vivimos con duda, tú y yo muchas veces vivimos con incredulidad, ¿sí? Pero poniendo a un lado esa opinión popular que tenemos de Tomás, ¿sí? Poniendo a un lado de que era una persona dudosa, podemos ver que también era una persona supremamente negativa. Era una persona que se preocupaba por absolutamente todo, era una persona intranquila y ansiosa, ¿cierto? Em, y al igual que varios de los apóstoles que hemos visto, no se nombra mucho. Juan en el capítulo 20 nos regala a nosotros como una oportunidad, ¿no? De poder ver a Tomás de una manera clara y poder llegar a entender qué tipo de persona era, ¿no? Era un tipo de persona que anticipaba siempre lo peor. Em, en Juan 11, ustedes conocen la historia de Lázaro, ¿verdad? Hagamos un resumen rápido. Eh, en Juan 11 nos habla de la historia de Lázaro, ¿no? Que le llega palabra a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y para darles contexto, en esa época Jesús estaba en otro lugar aislado, ¿no? Estaba pues lejos de donde estaba Lázaro. Y si volvía a Betania o si volvía al lugar donde estaba Lázaro, era muy posible que fuera apedreado, era muy posible que lo fueran a matar, ¿cierto? Porque ya en ese momento estaban buscando matarlo. Entonces, si él iba a ir allá a donde estaba Lázaro, es como si estuviera entrando en una zona de mucha hostilidad, estaba corriendo peligro, ¿cierto? Y es en ese contexto donde nos encontramos ahí en Juan 11, hablando de Lázaro, que Jesús empieza a tener una conversación con sus discípulos, ¿sí? Y él empieza a decirles que no, que es que Lázaro se durmió, que él estaba dormido, ¿sí? Y los discípulos no entendían, ellos no entendían que Lázaro estaba muerto.
Y yo me pongo a pensar, los discípulos asustados de, ay, no, es que si nos devolvemos por allá, tal vez eso está peligroso, mejor no vayamos por esos lados. Y que le dicen, no, pues si está dormido, déjalo, que él se va a sanar. Deje que él entonces que no hay necesidad de ir por allá, en otras palabras. Y yo me imagino que cuando Jesús dijo, Lázaro duerme, para ellos fue un alivio escuchar estas palabras porque yo creo que les dio una razón de pensar, ah, bueno, entonces ya no tenemos que ir a entrar a esa zona como tan hostil, ya no tenemos que ir a ese lugar peligroso. Pero Jesús les habla claramente. Jesús les dice, no, miren, cuando me refiero a que Lázaro está durmiendo, me estoy refiriendo a que Lázaro está muerto y tenemos que ir. En Juan 11, versículo 8 nos contesta, nos muestra, ¿no? Lo que contestan los discípulos. Juan 11, versículo 8 nos dice, y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Ellos estaban asombrados, decir, ¿cómo así que se le ocurre a Jesús ir a ese lugar? ¿Cómo se le ocurre ir a pasar peligro? Cuando ellos entendieron que Lázaro realmente estaba muerto, sabían que tenían que volver y estaban llenos de miedo. Ellos estaban convencidos que si Jesús volvía a ese lugar, iba a encontrar la muerte. Y es en ese momento cuando Tomás habla. Cuando todos estaban asustados, cuando todos estaban en ese contexto de peligro, por decirlo así, Tomás dice unas palabras en el versículo 16. Juan 11, versículo 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, Dídimo quiere decir gemelo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que moramos con él? ¿Qué dice ahí? Vamos a morir con él. ¿Cómo les suena a ustedes esas palabras? Se ríen ustedes. Son unas palabras muy, muy negativas, son unas palabras como muy pesimistas, como muy típicas, ¿no? De Tomás, ¿sí? Él solo podía ver lo peor. Bueno, vamos a que nos maten con Jesús. ¿Qué tipo como de qué? De responderle al Señor fue ahí? Cuando uno tiene prejuicios en el corazón y en la mente, uno podía decir, wow, qué comentario tan sarcástico. Pero ese comentario no fue sarcástico. Ese comentario nos habla a nosotros realmente del tipo de corazón que tenía Tomás, ¿sí? Cabe resaltar, ¿no? Que en ese pesimismo, en ese negativismo que Tomás tenía en ese momento, nos muestra que eso no lo detuvo a él para seguir a Cristo incluso a la muerte. Podríamos enfocarnos solamente en decir, ah, sí, mira este Tomás ahí quejándose de todo, mira ese Tomás siendo sarcástico, ¿sí? Pero cuando tú y yo empezamos a poner nuestros prejuicios a un lado y leemos la palabra de Dios de una manera que el Espíritu nos vaya guiando, nos permite realmente ver que Tomás, aunque era pesimista, ¿sí? Esta pequeña situación y esa palabra, bueno, vamos a morirnos con él, no era del todo mala. Esa frasecita, bueno, entonces vamos y que nos maten con él, nos muestra que a pesar de su pesimismo, él estaba fiel a seguir al Señor incluso hasta la muerte. Esas palabras de pesimismo y tal vez como que se venía lo peor, eran palabras que nos muestran a nosotros el día de hoy valentía, amor y disposición a seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir de esa manera? Tal vez no seamos tan negativos como el pobre Tomás, al que le damos duro a este señor, ¿no? Que pesimista, que no sé qué, que incrédulo. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Tal vez no a ese nivel como tan dramático que tenía él, pero muchas veces en nuestro pesimismo, en nuestra duda, perdemos la valentía, perdemos el amor, perdemos la disposición de seguir a Cristo, incluso hasta la muerte. ¿Qué hubiera dicho una persona optimista? No, vamos, vámonos allá a resucitar a Lázaro, que todo va a estar bien. Vamos, que igual vamos con Jesús, no pasa nada. Y eso suena chévere y puede ser una realidad. Para la persona que es positiva, es mucho más fácil ser leal, ¿sí? Para la persona que es positiva, es mucho más fácil ser fiel, ¿no? A seguir a Dios. En el caso de Tomás, no era tan fácil, ¿sí? En el caso de Tomás, él fue leal a Cristo a pesar de su pesimismo. Y eso nos muestra a nosotros la dedicación que él tenía para seguir al Mesías. Él nos muestra a través de esto que su fidelidad, a pesar de que su mente y su corazón tenían miles de razones para decir que no, su espíritu lo impulsaba a seguir a Cristo. Y qué enseñanza tan bonita nos deja este
este pequeño versículo, esas palabritas que dice Tomás, vamos a morir con él. Este relato nos muestra que Tomás realmente no era un hombre incrédulo, como muchos los conocemos, como la opinión popular lo presenta. Tomás era una persona que aunque era pesimista, él no quería vivir sin Jesús. Él no quería separarse de Jesús. Él entendía que era mejor morir con Jesús que estar en otro lugar sin Él. Y ese ejemplo fue un ejemplo muy vivo para los apóstoles que estaban en ese momento. Yo creo que incluso esas palabras animaron a los apóstoles. ¿Sabes qué? Si Él es el Mesías, Él es el que nos salvó, Él es el que nos ha llamado y nos ha traído a este lugar. Vamos todos entonces a morir con Él. Esas palabras fueron de ánimo. Y muchas veces en nuestra sociedad llena de prejuicios, en nuestra sociedad que le gusta acomodar las cosas, vemos estas palabras como un comentario sarcástico de Tomás, cuando en realidad nos está mostrando un corazón que aunque no está perfecto, un corazón y una mente que aunque está llena de pesimismo y preocupaciones y tantas cosas, nos muestra un corazón humilde que reconoce su necesidad para estar con Cristo, nos muestra un corazón que tiene una gran necesidad de poner a un lado todas las preocupaciones e incluso llegar a la muerte para estar con Él. Tomás estaba dispuesto a hacer estas cosas. Tomás prefería morirse que quedar vivo y separado de Cristo. Él entendió que estar cerca de Cristo era disfrutar de esa vida eterna, siempre estando en su presencia. Tú y yo estamos en su presencia. Tú y yo necesitamos aprender a llevar un estilo de vida que sea o que podamos hablar de esa manera. Señor, si me toca vivir esta situación difícil, pues la vivo, pero sé que estoy contigo. Si me toca vivir esta situación complicada, si mi familia tiene que pasar por esta necesidad, sé que estoy contigo. En otras palabras, vamos a morir con Él. El Evangelio es, sobre todo en esta época, el Evangelio es algo que se ha vuelto incluso un insulto para la gente. Ay, ¿cómo así que yo soy pecador? Ay, ¿cómo así que yo no me voy a salvar? ¿Cómo así que solamente es a través de este Señor Jesús? Mucha gente se opone en esta época. Mucha gente está negando el Evangelio. En otras palabras, nos están haciendo vivir esa frustración, por decirlo así, que Tomás estaba viviendo en carne viva en esos momentos. ¿Hasta dónde vas a ser tú fiel? Tal vez tú seas positivo y qué bien. Tal vez tú seas esas personas negativas como Tomás. Y el Señor nos está llamando al día de hoy. Así seas tú una persona positiva y confíes plenamente, o seas una persona negativa. Tu disposición, tu amor, tu fidelidad debe estar puesta en Cristo. ¿Sí? Y eso nos muestra entonces esa pequeña enseñanza de lo que pasa aquí en Juan 11, del versículo, del versículo, perdón, se me perdió. Juan 11, del versículo 16. Vamos a morir con Él. Y no se sabe nada más de Tomás hasta que llegamos por allá al versículo 20 de Juan, ya cuando se está terminando el Evangelio de Juan, ¿sí? Sabemos que Jesús fue crucificado, ¿no? Bueno, incluso antes de eso se vuelve a hablar de Juan, perdón, de Tomás cuando dice que Jesús le dice, yo me tengo que ir, pero les voy a dejar el camino a seguir. ¿Y Tomás qué dice? ¿Cuál camino? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada, después de Tomás, habla Natanael y dice, ¿y cómo vamos a ver al Padre? Como que después de que todo lo que Jesús les ha dado y les ha dicho, ellos como que todavía no captan. Y es hermoso, ¿no? Ver cómo el Señor en su paciencia y en su amor, como que con ternura, ok, ya casi llega mi hora, pero vengan, siéntense otra vez y les explico nuevamente. Y eso nos muestra realmente la paciencia que tiene el Señor, no solamente para enseñar esas cositas, sino para la paciencia y el amor que tiene con cada uno de nosotros, con nuestra incredulidad, con nuestra preguntadera, Señor, pero ¿y por qué? Ok, venga para aquí, venga, le explico otra vez. Y ese es el amor del Señor. Eso nos muestra de verdad su fidelidad con nosotros. Incluso ayer en Bloomington, ¿no? Hablaban un poquito de lo de la fidelidad y la fidelidad del Señor, su carácter que no cambia. Esa fidelidad que el Señor tuvo en esa época es la misma fidelidad que tiene hasta el día de hoy y la seguirá teniendo, ¿sí? Y entonces el Señor le contesta a Tomás y le dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿sí? Palabras que resuenan y seguirán resonando hasta toda la eternidad.
Y luego sabemos otra vez de que en Juan 20:19 nos habla ahí de Tomás nuevamente. ¿Quién me ayuda a leer Juan capítulo 20, versículo del 19 al 24? Mientras lo van buscando, les doy de lo que está pasando ahí. Esto está pasando después de que Jesús murió, después de que es crucificado, ¿cierto? Él resucita, ¿no? Pero todavía no se les ha aparecido a sus discípulos. Y nos encontramos aquí con unos discípulos tristes, ¿no? Unos discípulos que estaban como consolándose los unos a los otros. Y nos encontramos entonces aquí en Juan 20, versículo 19 al 24. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Gracias. Entonces todo esto pasó después de la resurrección. La pregunta es, ¿dónde estaba Tomás? Dice ahí, y Tomás no estaba con ellos. ¿Dónde estaba este hombre que tanto anhelaba estar con Jesús? ¿Qué se hizo Tomás? Tal vez en su pesimismo, en su tristeza, ¿no? Tal vez en ese corazón que siempre pensaba lo peor, ¿cierto? Él estaba lamentándose por no haber muerto con Jesús. Vimos antes que él estaba dispuesto a morir con él. Y ahora ve que su maestro, el que lo salvó, el que siguió, muere. Tal vez lamentándose, ¿sabes qué, Señor? Yo estaba por allá antes, hace unos capítulos, diciendo que quería morir contigo. Y ahora tú muriste y no lo pude hacer contigo. Tal vez con su corazón roto, tal vez con profundo dolor, tal vez con su corazón pesimista, llegando a pensar que fue traicionado o incluso abandonado. Tomás no quería socializar con nadie. Tomás estaba experimentando una pérdida. No quería conocer, no quería pasar el rato con nadie más, le quería estar solo, ¿sí? Pero dice que después de que Jesús se presentó a los demás y les mostró las heridas, ¿sí? Les habló nuevamente del perdón. ¿Qué pasó? Ellos fueron a buscar a Tomás y le contaron a Tomás. ¿Y qué dice Tomás en el versículo 25? 25 dice, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y esas son las palabras que hasta el día de hoy conocemos de este hombre. ¿Pero por qué las dijo? Ya hemos visto, se dejó cargar completamente de sus emociones. Pero hemos visto que ha sido una persona que tenía un corazón que quería seguir a Cristo incluso hasta la muerte. ¿Sí? Dice que una semana después, dice 8 días después, Jesús se volvió a aparecer y esta vez Tomás sí estaba en ese lugar. Y cuando se apareció Jesús, yo me imagino a todos los discípulos, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será que le decimos lo que Tomás dijo hace 8 días? No, nadie tuvo que decirle a Jesús lo que Tomás había dicho. Él todo lo sabe, todo lo escucha, él todo lo ve. ¿Qué hizo Jesús? Nuevamente mostró amor, paciencia y ternura. Yo me imagino a Jesús mirándolo a los ojos y decir, Tomás, bien, mira, aquí están las heridas. Pon tu dedo aquí. Mira mis manos, no seas incrédulo. En el amor de Cristo. Lo corrigió. Tomás se había dejado llevar por sus emociones. Sí, Tomás se había dejado llevar hablando de esa manera, mostrando su angustia, mostrando su dolor, mostrando su incertidumbre, mostrando incluso la soledad que estaba experimentando. Y solamente Jesús entendía lo que Tomás estaba experimentando. Los otros discípulos no podían entender lo que estaba en el interior de Tomás. Ellos no eran tan pesimistas y un corazón tan afligido como el de él. Jesús sí lo entendía y en su perfecto amor lo corrigió y lo consoló, ¿sí? Solo Él entiende lo que aflige nuestro corazón.
Solamente Jesús entiende lo que aflige todo nuestro interior. Así como Él entendió el corazón de Tomás, lo vio. Así como, no sé si se acuerdan la semana pasada que hablamos, así como vio el corazón de Natanael. Asimismo, Él ve nuestro corazón, Él ve todo nuestro interior y lo entiende. Él no solamente lo ve, lo entiende. Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestras dudas, Él entiende nuestras incertidumbres, Él entiende y es paciente con nuestro pesimismo. ¿Cuántas veces no somos pesimistas en una situación? Yo no sé si va a pasar. Si Dios quiere. Ese si Dios quiere muchas veces como por dentro tan pesimista, como bueno, si Dios quiere, pero por dentro ya sabemos como que no va a pasar. Todo eso lo entiende el Señor. Él lo ve y lo entiende. Y Tomás pudo saber esta realidad. Él entendió esto. Y de pronto, cuando supo realmente quién era Jesús en esos momentos, su melancolía, su negativismo, esas tendencias de depresión que Tomás tenía como que empezaron a irse, ¿sí? Esa incertidumbre que él tenía empezó a cambiarse cuando apareció Jesús en su vida verdaderamente. Asimismo pasa en nuestros corazones que se empieza a ir la duda, se empieza a ir el dolor, se empieza a ir la frustración, se empiezan a ir todas estas cosas y son reemplazadas con la verdad de Cristo. Son reemplazadas con el gozo de Cristo, son reemplazadas con la fuerza que solamente nos puede dar el Señor. Todo porque Jesús llegó a nuestras vidas. Y vemos entonces la transformación que tuvo Mateo, ¿no? Una persona que aprendió a perdonar y una persona que anhelaba profundamente el perdón, pero no lo podía encontrar. Vemos también a través de la vida de Tomás una persona que, a pesar de un corazón imperfecto, por decirlo así, y con tantas cosas en su mente y en su corazón, era fiel y estaba dispuesto a seguir a Cristo incluso hasta la muerte. ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Cristo? ¿Cómo está nuestro perdón? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos poniendo límites? El amor y el perdón de Cristo no pusieron límites en nuestras vidas, sino, así como en el sistema religioso de la época, así como Mateo estaba frito, nosotros también estaríamos fritos. Uy, ¿ahora qué vamos a hacer si el amor y el perdón de Cristo no va a llegar a esta altura? Tanto he fallado. Era lo peor de lo peor. Yo no sé cómo estaba tu vida antes de Cristo, pero su amor y su misericordia nos ha alcanzado. Y eso nos muestra entonces, ¿no? Que realmente es Cristo el que puede transformar una vida. A nivel histórico sabemos que Tomás, al igual que todos los otros apóstoles, se convirtió en un evangelista muy usado por el Señor, ¿cierto? Dice la historia que Tomás llevó el evangelio de Cristo hasta la India, ¿sí? Cuando uno va por allá a la India hay un cerro que se llama Chennai y dicen que allá fue donde fue sepultado el apóstol Tomás, una persona que se viajó, ¿no? En esa época no había aviones ni carros, ¿no? Eso le tocaba una caminada lejos hasta la India. Y, y ahí dice que está Tomás. Y yo me pongo a pensar, nosotros lo tratamos a él como una persona incrédula, dudosa, ¿cierto? Pero este fue el hombre que quería morir con Cristo. Este fue el hombre que a pesar de la incredulidad y las dudas, fue a un sitio donde hay más incredulidad y duda. Si tú vas a la India, ellos tienen miles y miles de dioses. Yo no sé cuántos hay. Una vez me dijeron el número y yo no lo podía creer. Una nación tan idólatra. Y Tomás fue allí a predicar el evangelio de salvación, a proclamar de que solamente hay un Dios, un Salvador, un Mesías. Y hasta el día de hoy hay varias iglesias allá que tienen sus raíces fundadas en un evangelio puro, en un evangelio santo, en una doctrina limpia, una doctrina sana que fue predicada por un hombre que a pesar de ser pesimista, a pesar de ser dudoso en varias áreas, el Señor aún así lo usó con poder, hablando del verdadero Dios. O en otras palabras, cuando él estuvo por allá en la India, él sí les dijo, ¿y quién es Jesús? Señor mío y Dios mío. Y esa es la enseñanza que nos deja la vida de esos dos hombres, ¿sí? Dos hombres que entregaron todo. Mateo entregó su vieja vida. Tomás entregó su propia vida. Dijo, yo quiero morir contigo. Vamos a morir con él.
Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Papito Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos cada día más a ti, de entender, Señor, quién eres tú para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra y a través, Señor, de la obra que has hecho en cada uno de estos apóstoles y estudiando la vida de cada uno de ellos, podemos ver, Señor, de que tú no te detienes de orar, de que para ti no hay límites, Señor. Y por eso te queremos dar gracias, Señor. Gracias te damos por habernos sacado de lo peor, por habernos sacado, Señor, cuando éramos despreciables ante la sociedad, cuando éramos despreciables ante todo el mundo, Señor. Te damos gracias por habernos encontrado cuando estábamos solos, aislados, por habernos encontrado cuando buscábamos de tu presencia y no la podíamos encontrar, Señor. Gracias te damos en esta mañana por darnos un amanecer nuevo, por darnos la oportunidad, mi Dios, de rendirnos ante ti. Gracias te damos, Señor, porque hubo un momento que nuestro corazón anhelaba ese perdón y no lo encontrábamos en la sociedad, no encontrábamos el perdón, Señor, en los que nos rodeaban. Pero en ti, Señor, hemos encontrado perdón de pecados. En ti hemos encontrado, Señor, la vida eterna. En ti hemos encontrado esa purificación de nuestro ser y por eso te exaltamos y te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por llamarnos tal y cual como somos, hombres y mujeres comunes y corrientes a tu presencia. Gracias te damos, Señor, por hacernos aceptos a la presencia de un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios maravilloso. Y te queremos pedir perdón, Señor, si tal vez nuestra incredulidad, si tal vez nuestra duda, si tal vez nuestro pesimismo, Señor, nos ha alejado de tu presencia, nos ha llevado a dejar de confiar en ti, Señor. Te damos gracias, porque en tu perfecto e infinito amor nos corriges con tu palabra, nos corriges, Señor, con paciencia y con amor, y nos sigues trayendo a tus caminos una y otra vez. Cuando nuestro ser se pierde, cuando nuestra mente, Señor, se olvida de ti y nuestro corazón, Señor, se enfría. Tú vienes cada mañana a través de tu palabra, avivando nuestro ser, avivando nuestra fe, avivando nuestro espíritu. Por eso te queremos dar gracias en esta mañana. Por eso te queremos exaltar en esta mañana, Señor. Te damos gracias solamente a ti. No hay nadie más que merezca honra y adoración, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este mensaje que nos has compartido en la mañana de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que podamos, Señor, seguir disfrutando de esa transformación que tú tienes, Señor, para todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en el día de hoy. Ahí donde tú estás, con tus propias palabras, dale las gracias a Dios por permitirte estar esta mañana conectado. Como un río tu A pesar de tantos obstáculos que tal vez se pudieron haber presentado, estar aquí escuchando, Señor. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Gracias, Cristo. Señor. Solamente a ti. Libertado, La libertad, disculpa que me rompen las cadenas, me salvaste, nos amarraban a este mundo. mi redentor. Eres tú, Señor, que nos ha redimido, nos ha dado un corazón humilde, Señor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico, por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo. Cada familia, Libertado, me salvaste, y esto es lo peor, Señor, que estábamos mi redentor. pero tú, Gracias, Cristo. Libertado, me salvaste, mi
me has dado vida eterna, me has dado salud, me has Gracias, dado Señor. esperanza para vivir en este mundo, Señor. Que aunque me siguen Me atacando, pueda encontrar mi salvaste. fortaleza solamente, pueda encontrar mi seguridad. Oh Esta Dios. mañana ponemos nuestra confianza en ti. Gracias, Hoy podemos ver, Señor. Señor, con claridad tu majestad y tu grandeza. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Fruto hasta la En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te lo ancho ni cualquier potestad, Señor, para separarnos de tu perfecto y infinito amor. Gracias, te damos. Bendice de manera especial a cada familia. Bendice de una manera fiel, Señor, a buscar tu palabra, a buscar un renuevo en sus seres, Señor, que seas tú trayendo agua viva que está vacío, Señor, que seas tú trayendo ríos de agua espiritual, que seas tú avivando la fe de cada día, que creamos la iglesia que has conformado, Señor, podemos orar Gracias, Dios. Gracias, Bendícelos de una manera especial, que seas tú, Dios Todopoderoso, glorificándote y exaltándote a través de sus vidas. Te pido, Señor, que el resto de este mes podamos seguir conociéndote cada mañana, Señor, que el resto de este mes podamos seguir entendiendo esa obra que tú has hecho, Señor, y nuestro corazón se siga conmoviendo cada día más y sea apasionado cada día más para compartir esas noticias de salvación. Ayúdanos, Padre Santo, danos esa autoridad, danos, Señor, ese impulso, así como lo tuvo Andrés, así como lo tuvo, Señor, Felipe, así como lo tuvo, Señor, Mateo, de compartir a los demás, que nosotros también podamos hacerlo de la misma manera y hablar de lo que tú, Señor, has hecho a lo largo de toda la historia en la humanidad y también en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te glorificamos y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.